Mira, bueno, nos acompaña, tal como decía Jaume, María Teresa Plana Turró, que es psiquiatra, doctora en conocimientos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, y la coordinadora del Hospital Clínico de Barcelona, que tiene una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria y que es una unidad de referencia aquí en Cataluña, ¿no? Con mucha experiencia. De hecho, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia nació hace ya casi 30 años a manos de familias, ¿no? Que estaban en ese momento acogidas por la unidad, y por tanto pues, la relación que tenemos con el hospital clínico siempre es buena, ¿no? Con las unidades, pero con el equipo específicamente. Entonces, para empezar, sí que te pediremos, ella, que nos hagas una presentación, si te parece bien, un poco de cómo funciona esta unidad, ¿no? De forma global. Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias, Sara, por la presentación, también por un poco pensar en nuestra unidad y en mí concretamente para estar en esta charla, ¿no? Que tiene que ser una charla que lo más dinámico posible, luego pues también con las preguntas un poco que yo pueda o sepa un poco contestar, y también aprovecho y agradecer un poco a la asociación en la tarea hecha durante estos 30 años, que también nos ayudáis mucho a las unidades más clínicas con todo vuestro trabajo. A ver, a nivel resumido, nuestra unidad de trastornos de conducta alimentaria es una unidad que físicamente está ubicada en el Hospital Clínic y que está dedicada al diagnóstico y tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Algo más especializado en relación a trastornos como la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracones, aunque también pocos casos, pero también van llegando pacientes con otros diagnósticos de trastorno de conducta alimentaria que son a veces más asociados a consultas pues, de gastroenterología, pediatría, en niños malcomedores o que tienen alguna selectividad con la alimentación, pero generalmente la mayor parte, el 90 y largos por ciento de los pacientes que atendemos serían pacientes con anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracones, que es algo más frecuente en nuestra unidad infantil, que ya lo hablaremos, y nuestra unidad es para pacientes niños y adolescentes. ¿Ya? Atendemos a los pacientes hasta los 18 años. O sea, será un poco antes de los 18 años. Esto no quiere decir que cuando cumplen 18 el día siguiente los derivemos, porque a veces sí que el paciente ya está casi de una probable alta y derivarla a un servicio de adultos, pues a lo mejor sería hacer un parón en el tratamiento y alargando un poco más el seguimiento en consulta externa se puede dar una alta terapéutica. Así que al ser una edad de infanto-juvenil, los ingresos sí que tienen que ser todos, pacientes menores de edad, si el paciente tiene que ingresar en la sala de hospitalización o en hospital de día. A nivel de recursos que disponemos, nosotros tenemos una consulta externa donde vemos a los pacientes ambulatoriamente y donde la intensidad de la consulta externa depende de la gravedad del paciente. Generalmente al principio pues, son visitas más frecuentes, añadidas a grupos, en el caso que pacientes lo requieran. Un hospital de día donde los pacientes que este primer tratamiento no ha ido bien en consulta externa o a veces directamente ya tienen que hacer un ingreso en hospital de día donde los pacientes acuden a nuestro hospital de día de lunes a viernes por las tardes de 2 a 8 y media, y donde hacen comida, la merienda, la cena, y entre las comidas los grupos psicoterapéuticos, y una sala de hospitalización donde ingresan pacientes menores de edad de cualquier patología. En nuestro hospital de día sí que solo hay pacientes con trastorno de conducta alimentaria. No quiere decir que el paciente no tenga otro diagnóstico, porque sí que tiene que cumplir este diagnóstico, pero en cambio en la sala de hospitalización nuestra pues hay pacientes de cualquier patología psiquiátrica menores de edad y donde el paciente está ingresado durmiendo aquí a las 24 horas del día y los días que sea necesario. El equipo está integrado por psiquiatras, por psicólogos y enfermería de hospital de día. Sí que es enfermería especializada en trastornos de conducta alimentaria, porque el hospital de día hay solo este tipo de pacientes, y sí que hacemos intentamos hacer una transversalidad en el tratamiento que si me alargo mucho, Sara, te me vas cortando porque no sé si, que es que intentamos, no siempre, depende un poco los terapeutas
terapeutas y tal, pero que sí que la transversalidad requiere que tú sigues el paciente en todos los sitios donde está, ¿eh? O sea, yo puedo hacer una primera visita a la paciente que la llevo en consulta externa, que requiere un ingreso y la llevaré en el ingreso, y que requiere un hospital de día que luego la llevaré. No siempre, depende un poco que por el volumen de asistencia que cada uno de los profesionales hacemos, pero sí que al menos en consulta externa y hospital de día, a veces no siempre en sala, pero intentamos que sí, que no se pierda el vínculo, pues hacemos este tratamiento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. A raíz de... A raíz de la pandemia, como veníamos diciendo anteriormente, ha habido un incremento, o desde la asociación hemos detectado un incremento notable de casos de trastorno de la conducta alimentaria, también de la gravedad, ¿no? Hemos visto que durante estos meses los casos evolucionaban de forma bastante rápida, ¿no? Agravaban bastante rápidamente, y sobre todo hemos observado que este aumento se ha dado en la franja más joven, ¿no? Alrededor de entre los 10 y los 25 o 30 años. No sé, desde el clínic probablemente vuestra experiencia es similar, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que ha sido muy difícil, o está siendo difícil, porque realmente ha habido un incremento muy importante en la tarea asistencial para estos pacientes, ¿eh? Es verdad que en el contexto del confinamiento, pues nos tuvimos que plantear qué hacíamos a nivel del tratamiento de las pacientes, pero sí que apostamos por intentar mantener la presencialidad ante incluso los riesgos y tal en pacientes de hospital de día. Nosotros mantenemos el hospital de día abierto siempre en el confinamiento porque había pacientes muy graves, y la sala de hospitalización también, aunque durante creo que 10 días sí que fue una sala COVID y luego un poco se devolvió para la planta de psiquiatría, y luego sí que las pacientes de consulta externa más graves venían presencialmente, y las que estaban más estables pues sí que empezamos a hacer pues con llamadas telefónicas y una vía telemática todavía un poco así más precaria. Abrimos una cuenta de Instagram también para cada semana dar un apoyo en algunas de las de talleres, de cómo hacer crítica de memes, por ejemplo, que estábamos recibiendo todos en relación a la pandemia, bueno, un poco de reestructurarnos un poco en esto. Y esto era un poco para organizar nuestro volumen de pacientes en ese momento, ¿no? Lo que fue ocurriendo luego es que sí que, sobre todo desde el último trimestre del 2020 y este primero del 2021, pero bueno, todo el verano ya, ¿eh? O sea, es verdad que toda la patología, hubo una disminución de la demanda de muchas patologías. Esto no quiere decir que no estuvieran, pero es verdad que las familias no sabían si había opción de atenderles, si no, estaba todo muy más restringido a nivel de recursos. Todo el verano fuimos haciendo bastante presencialidad y teniendo primeras visitas, pero el auge importante desde septiembre, todo el final del 2020 y todo el principio está siendo de momento 2021, sobre todo último trimestre, primer trimestre. Nosotros en nuestra sala de hospitalización ingresábamos una paciente con trastorno de conducta alimentaria como diagnóstico un poco principal cada 5 o 6 pacientes. Y ahora era una cada 3. De cada 3 pacientes que ingresaban, una paciente tenía un trastorno de conducta alimentaria. Y esto supuso, sabiendo que estas pacientes a veces hacen ingresos y estancias largas, un poco más largas, depende del motivo del ingreso, pero a veces sí que uno de los motivos puede ser, ¿no?, una situación médica grave, con tener que recuperar peso, y que tampoco se puede hacer rápido. Pues esto supuso que de tener la sala nuestra, que tenemos 22 camas de hospitalización, ocupada en una cuarta parte aproximadamente, los años previos, y revisándolo por pacientes con trastorno de conducta alimentaria, pasamos a tener la mitad de la sala con pacientes de trastorno de conducta alimentaria, con menos recambio que supusiera esto. Y esto es la sala de hospitalización completa, donde están los pacientes ingresados y durmiendo aquí. En hospital de día, también desde finales de año y principios de este año, nosotros contamos con 20 plazas de pacientes que vienen al hospital de día por las tardes, que no quiere decir 20 pacientes, a veces hay pacientes que ya están dejando de venir y vienen 3 días, otras vienen 2, la mayor parte vienen 5 de 5, ¿no?
pero ahora estamos con una media de 30 pacientes. Ya ha habido un incremento del 50% aproximadamente de las pacientes que estamos teniendo. Y es verdad que esto, en medidas incluso COVID, de separación de espacios, de tenerlas, porque al final, claro, con las comidas se quitan la mascarilla, luego el grupo bombolla que se establece allá tiene que ser que se mantiene con el grupo psicoterapéutico. Bueno, en esto ha sido complicado. Y también nosotros hacíamos algunos cierres, una semana de Navidad, una semana de Semana Santa, y esto a veces sí que permitía a los pacientes que podían no estar en condiciones de no estar atendidas en la hospitalidad, hacían las ingestas en nuestra sala, pues ha hecho que no cerráramos ni Navidad ni Semana Santa y mantuviéramos a los días lectivos el hospital de día abierto. También ha habido mayor número de primeras visitas como de consulta externa, pero la ratio de primera visita que requiere ingresar en hospital de día o sala ha sido más alta, de poder empezar a ver pacientes y seguirlas en consulta externa en la proporción que rápidamente acaba ingresando o lista de espera o en hospital de día ha sido algo más alta. Yo creo que también se está oyendo un poco toda la parte de salud mental de adolescentes. Yo creo que el trastornos alimentarios ha sido lo que a lo mejor inicialmente más se ha visto, pero sí que con mis compañeros de psiquiatría infanto-juvenil y trabajando en la sala de hospitalización completa, también hay mucha más, no solo de trastorno de conducta alimentaria, hay más requerimiento hay más visitas en urgencias de adolescentes, más autolesiones, tentativas, o sea, mayor patología mental. De hecho, se está hablando, ¿no?, últimamente de que la COVID está provocando que que la cuarta ola, de hecho, asociada a la COVID, tendría que ver con la salud mental, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que sí, que es verdad que estamos o sea, es muy conocido que ante cualquier crisis, ¿no?, a lo mejor las crisis sanitarias nos quedaban un poco más lejos hasta la fecha, ¿no?, porque pero que crisis económicas o situaciones de crisis, da igual, en un ambiente más concreto, familiar, pero en este caso, en un ambiente más global, aumente, ¿no?, la patología en salud mental, ¿no? Luego, al final, yo creo que las condiciones que ha supuesto la pandemia han sido no una crisis sanitaria, porque yo creo que la sanidad ha respondido al 200%, no ha entrado en crisis, es que ha respondido al 200%, pero una patología más concreta, ¿no? Y aquí la verdad es que, bueno, la profesión médica en todos los estamentos se ha volcado en esto, pero es verdad que a lo mejor no ha supuesto la misma atención que se estaba dando para otra patología. Nosotros en las pacientes, en esto que preguntamos de la cuarta ola, cuando hemos analizado un poco estas pacientes que les ha ocurrido, vemos un empeoramiento en las pacientes nuestras, que sobre todo las que estaban más inestables, o sea que el confinamiento y la pandemia les ha empeorado. Y luego ha habido un grupo de pacientes nuevas que vendría por dos lados. Uno, en pacientes, que en esto siempre pienso, mira, pues no sé si bienvenido a la pandemia, está claro que no, pero que sí que el convivir, el confinamiento ha hecho que las familias convivieran más con sus hijos y esto ha hecho que pacientes que te dicen yo ya tiraba el bocadillo, yo ya vomitaba en el colegio, yo ya estaba haciendo cosas y convivir con mis padres ha hecho que ellos vieran que ha pasado esto, que alguien viera pues en continuas comidas, pues aflorara un poco que se hiciera que los papás vieran este problema, por lo tanto no serían tan pacientes nuevas, sino que de una forma, no sé si inicialmente leve o muy oculta, que sabemos que ocurren estos trastornos, el confinamiento hiciera que las familias vieran esto. A lo mejor no consultaran porque en ese momento también nadie sabía qué se podía hacer, que no, si todos los hospitales era COVID. Entonces hemos hecho primeras visitas en abril o mayo, que pensábamos que esto no estaba ni abierto, ¿no? Y luego otra parte de pacientes que sí que el estrés agudo de una situación como el confinamiento y que lo podemos hablar, pero que es una pérdida de factores un poco de protección y un aumento de factores que sabemos que pueden ser muy precipitantes para cualquier enfermedad mental y específicamente también para los trastornos alimentarios, les ha puesto en riesgo, ¿no? O por tener unas características de personalidad de base, más toda manejar un estrés
la incertidumbre, a veces el perfil de pacientes más jovencitas que nosotros, que tienen un perfil de inicio más con anorexia nerviosa, a veces esta necesidad del control, de dificultad de manejo de la incertidumbre, de las recomendaciones muy bien dadas en relación a la alimentación, a cuidarse, a estar sano en el confinamiento, a hacer deporte, la lectura que podía hacer, ¿no?, algunas de estas personas que todavía no eran pacientes, a que tengo que hacer deporte, pum, pum, y en un estado de ansiedad acabarlo aumentando mucho, pues ha hecho que realmente ya te dijeran, es que yo el 13 de marzo estaba bien, o sea, yo no me pasaba aparentemente nada y realmente luego fue empeorando, pero sí que la condición un poco de aumentar estos factores estresantes, disminuir los de protección, la estructura, el colegio, ¿no?, los factores más sociales. Y el ocio, el tiempo libre también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y la duda un poco de que, ¿no?, y la dificultad un poco de acceso a la sanidad, pues ha sido como, sí, sí, la tormenta perfecta un poco, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en ACAP los primeros meses de confinamiento más duro nos encontrábamos también mucho eso, ¿no? Familias que llamaban no tanto porque se hubiera desarrollado de nuevo, sino que porque descubrieron, ¿no?, la convivencia 24 horas. Sí. ¿No? Ahora ya hace más de un año, ¿no?, de esa situación. Ha sido un año, como bien dices, nosotros detectamos no solo un aumento en casos de gravedad, sino que también hubo un aumento en la confusión, ¿no?, y en el miedo, en la angustia de las familias, que ya normalmente se da, pero que además este último año ha habido muchas dudas sobre cómo acceder al tratamiento, ¿no?, a los diferentes recursos, ¿no? Ahora ya se conoce un poquito mejor, ¿no? Al principio fue muy confuso, pero en relación a esto y en relación a informaciones que han ido apareciendo recientemente, ¿no?, sobre el acceso a los diferentes tratamientos del trastorno de la conducta alimentaria, sí que estamos recibiendo últimamente una consulta más o menos habitual, y es que hay familias que tienen la duda de si las menores de 14 y 15 años, en el caso de necesitar un ingreso 24 horas, si existen recursos, ¿no? Entonces, una pregunta muy concreta sería si, por ejemplo, ahí en el clínico, de hecho antes ya nos lo has comentado, ¿no?, en las diferentes modalidades, ¿no?, tanto de consultas, consultas de día como 24 horas, es una unidad dirigida a pacientes de hasta 18 años, con lo cual, si una niña de 10, 12 años, 14 tuviera que ingresar, ¿tiene esa opción ella? Sí, 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 sí. Y esto está organizado con una sectorización territorial, ¿no? Uno por donde vive tiene los recursos desde la parte más ambulatorio, la parte más comunitaria de salud mental, que serían, en nuestro caso en infantil, los centros de salud mental infanto-juveniles, en adultos, centros de salud mental adultos, y luego la hospitalización, que puede ser parcial en hospital de día o hospitalización completa. Pero las unidades de infanto-juvenil atendemos hasta los 17 años y 11, o sea que podría ingresar hasta los 17 y 11, bueno, y casi 18, por un tema legal, pues no pueden estar mezclados 18 con 13, ¿no?, si es una unidad de infanto-juvenil. Hay otras unidades diversas, pero que luego si tiene el paciente que puede no tener un trastorno alimentario, puede tener, da igual, un autismo y tiene 8 años o tiene 10 por una anorexia o 15 por un trastorno depresivo, está ingresado en nuestra sala de hospitalización. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, sí. Bien, gracias, Bella. En relación a esto, igualmente, ¿no?, porque hay como, o sea, últimamente como mucha confusión por parte de las familias, ¿no?, está respecto, a veces hay dudas de si existe el recurso o no existe, que ya hemos dejado claro que sí, ¿no? El hospital clínico es un ejemplo, pero de hecho no es el único recurso. También estamos observando, ¿no?, o parece que la tendencia en relación al tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria, una tendencia interesante, sería aquello que se conoce como hospitalización domiciliaria, ¿no?, en el sentido de que tal vez es importante que las familias entiendan que el ingreso 24 horas es una medida que entendemos, al menos desde la asociación, que hay que llevar a cabo siempre que es necesario y sobre todo cuando no hay ninguna otra alternativa realmente efectiva, pero que aparte de este recurso existen otras opciones, ¿no?, y que se está trabajando en esta línea, ¿no?, que parece interesante. No sé, tú desde el clínico, desde vuestra experiencia, no sé si ya habéis hecho alguna experiencia de este tipo, lo tenéis previsto, cuándo sería mejor aplicarlo, cuándo no sé qué nos podrías decir un poco en relación a esto y en general hacia dónde van los tratamientos, ¿no?, del trastorno de la conducta alimentaria. Sí, en relación un poco, ahora me pongo más en la hospitalización domiciliaria, yo creo que sí que lo que comentaba sería un poco la línea, o sea, cuanto más
podamos mantener el paciente en la comunidad, mejor, entendiendo que está claro que si hay una situación pues, grave en la, no sé, pues en la familia y tal, a lo mejor tienes que sacar a este paciente de la familia, pero en general el hecho de que, salvo excepciones, el hecho que el paciente haga el tratamiento a la vez que puede mantener aspectos de su vida normales, ¿no? Que esta persona conecte con momentos saludables de él, escuela, amigos, tal. Muchas veces es verdad que nosotros tenemos una unidad donde los pacientes pueden hacer varios ingresos, ¿no? Y está contemplado y que van a la mañana por la mañana al cole, vienen a tarde hospital de día, luego ya les quitamos algo, ¿no? En este sentido de que no se puede hacer todo igual a la vez. Eso también lo hablamos con las familias, ¿no? De alguna forma. Pero el hecho de que cuando explicamos en pacientes con un trastorno alimentario grave, explicamos que esto irá asociado a unos cuantos ingresos probablemente. No sabemos cuántos el primer día y habrá ingresos que nos revierten esa situación aguda por la que tiene que ingresar y luego a lo mejor tiene que hacer un ingreso más largo en el hospital de día o en consulta externa si pero entendiendo que las medidas de tratamiento, al menos con nosotros, pueden ser de 3 o 4 años, no puedes plantear que 3 o 4 años solo nos dediquemos a la enfermedad. A veces sí que ocurre que un paciente, que esto a lo mejor liga un poco en cuando pensamos que ya hacer el tratamiento en la comunidad es muy complicado, ¿no? Un paciente que entra y sale de un ingreso y que ya hemos pensado que llevamos bastantes años haciendo esto y tiene una edad ya más mayor y hacer un ingreso más de subagudos, ¿no? Y que a lo mejor parar, dedicarse solo a la enfermedad nos puede ir bien y hacer un ingreso largo, eso también es una opción, pero serán los menores casos posibles, al menos en infanto juvenil serán así y también lo sé por compañeros míos de adultos, ¿no? Aún así, una parte comunitaria de los ingresos, y con eso te respondo, de los ingresos hospitalarios sería hacer que el ingreso sea en casa, ¿no? Aquí desde el Hospital Clínic esto ya se ha empezado en adultos, en salud mental, en psiquiatría de adultos, el hecho de plantear qué pacientes serían candidatos a estar ingresados en sus casas. Desde infanto-juvenil hay otros servicios que lo llevan haciendo desde hace tiempo. El Niño Jesús es un ejemplo de haber hecho esto durante tiempo y con buenos resultados. Y nosotros estamos para empezarlo, un poco ya bueno, organizando un poco el equipo y viendo, pues claro, de qué forma, qué pacientes serían candidatos, qué no, si estos son pacientes que de entrada ingresan o son pacientes que están ingresados y que luego no pueden hacer una parte de ingreso en casa, bueno, pero es bastante reciente que os puedo decir que bueno, esperemos que en breve lo podamos iniciar porque en algunos pacientes será muy complicado el plantear un ingreso. Yo pienso en algunos pacientes que puedo llevar y que están ingresadas en la planta, pues tienen que estar en una planta de psiquiatría seguro, por riesgo vital, por riesgo autolesivo, pero otros pacientes a lo mejor no tiene que suponer puede suponer un recurso a tener en cuenta y pensar que bueno, pues todo lo que pueda favorecer la familia y el poco cambio de vida de este paciente, pues puede ser beneficioso. Sí, iremos para allá y yo espero que una parte de nuestros ingresos también se puedan hacer domiciliarios. Sí. Muy bien. Muy bien. Hombre, desde la asociación nos parece una alternativa interesante, ¿no? Sobre todo cuando sí que es viable. Ya se entiende que evidentemente habrá casos que no pueden escaparse, ¿no? De esa hospitalización, no, eso ocurrirá siempre, será inevitable, pero bueno, parece una opción interesante, ¿no? Sobre todo a determinadas edades, sobre todo si hay una red de apoyo familiar, ¿no? Y social y las características del paciente lo permiten. Tiene que haber una buena contención familiar, ¿no? Claro, el familiar está ingresado o sea, no puede estar el paciente solo en casa, está ingresado con él. Muy bien. Perfecto. Bueno, iremos viendo, ¿no? Sé que en otras unidades nos hemos ido haciendo cositas, iremos viendo y iremos observando con mucha atención, ¿no? Sí. En esta línea, te ya un poco, ¿no? Porque, claro, hemos hablado mucho del trastorno de la conducta alimentaria, del incremento, ¿no? De opciones de tratamiento, pero hay una pregunta que es muy obvia que siempre nos gusta haceros, ¿no? Que, ¿cómo definirías tú qué es realmente un trastorno de la conducta alimentaria? ¿No? Porque es evidente que hay una parte muy ligada a la alimentación, al peso, pero siempre insistimos en que en realidad el trastorno es algo mucho más complejo, ¿no? Que va mucho más allá. No sé cómo lo ves.
A ver, yo lo definiría como un poco está definido, ¿no? Al final son enfermedades y trastornos mentales y el hecho de que lo que inicialmente uno le ocurre es que tiene una alteración, ¿no?, en la forma, pues, de pensar, de sentir, de actuar, en el actuar acaba repercutiendo con la comida, ¿no? Pero que yo a los pacientes les digo, si somos psiquiatras y psicólogos un poco que tratamos el caso, ¿no? No es que uno vaya a una unidad de, no únicamente nutrición, ni que tenga que haber no vas a escuchar nada. Un conocimiento por parte de... Perdona, Tella, te he silenciado sin querer intentando silenciar a alguien. Disculpa. ¿Ahora? ¿Ahora me oís? ¿Sí? Vale. No sé cuánto rato llevo hablando. No sé, no, pero... poquito, unos segundos. Es que justo entró alguien haciendo ruido y queriéndonos silenciar. Vale. No, bueno, me repito y así, ¿no? Que yo los considero, ¿no? Pues bueno, claro, son enfermedades mentales y por lo tanto la base del tratamiento y la base de la enfermedad será relacionada con una alteración en la forma de pensar, de sentir en el ámbito más emocional, afectar la conducta en algún sentido. Esta conducta, como tendrá que ver en algunas pacientes, en una repercusión de la alimentación, está claro que acabará añadiendo esta gravedad que puede tener esta enfermedad en comparación a otras enfermedades mentales, ¿no? Que es esta cuarta pata, ¿no? Yo con los pacientes digo, mira, es una enfermedad que va de alteraciones en la forma de pensar, de las emociones, de cómo uno se comporta y en esta parte del comportamiento, como en ocasiones, siempre acaba habiendo alguna relación inadecuada con la alimentación, a veces será desde el bajo peso, a veces será desde el incremento, a veces acabará pudiendo haber, no en todos los pacientes, pero en algunos sí, una cuarta pata más médica, ¿no? Que a veces es lo que puede un poco llamar más la atención, pero a veces no es lo que más nos cuesta mejorar. Es verdad que hay pacientes que pueden tardar mucho en recuperar peso, pacientes que pueden tardar mucho en dejar de manejar sus emociones con la alimentación, ¿no? Pero será una parte del tratamiento. Y no es lo importante. Es verdad que hacer psicoterapia en pacientes muy desnutridas sabemos que no funciona, hacer tratamientos y no meterte con esta parte para no confrontarte con el paciente, pues a veces puede hacer que por estado médico el paciente esté muy alterado, pero que de entrada los pacientes tienen que poder entender y trabajar con ellas, que es pues en la parte, ¿no?, pues cerebral, donde por diferentes causas, nosotros damos mucho valor de saber un poco por qué nos ha ocurrido, ¿no? Pues sabemos que hay unos factores de riesgo, no los conocemos todos, los trastornos de conducta alimentaria, sabemos algunos y otros no. A veces con pacientes, yo cuando trabajo digo, mira, pues estos factores están descritos en la literatura. A ver, ¿tú qué crees cuál de estos te han pasado? Mira, pues ninguno, y a lo mejor solo nos ha pasado una cosa o es que soy perfeccionista y me ha pasado. O sea, hacer su historia y ver que en algún momento antes de la repercusión con la alimentación, ellas siempre realmente explican, no me sentía bien, me encontraba mal, tuve un bullying o me pasó tal cosa o sencillamente mi carácter no me permite estar nunca bien conmigo misma. Bueno, 1000 historias, a veces con 10 factores de riesgo, a veces con 1 y a veces con dificultades para encontrar alguno. Pero esto es como muy importante. Luego, está claro que cuando nos llegan los pacientes tenemos que hacer el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria atendiendo las 4 patas, la emocional, la forma de pensar, el peso y la de cómo nos comportamos. Pero es muy puñetera estas enfermedades porque a veces te hacen actuar un poco rápido con el tema del peso, ¿no? Y esto a veces, si tú tienes que hacer un buen vínculo con el paciente, pero no pudiéndolo todavía ni calmar, ni hacerle sentir mejor, ni hacerle pensar diferente, y ya tiene que intentar comer mejor porque nos va un poco a veces la vida en ello, ¿no? Luego ya supone un ingreso y a veces sí que es verdad que el poder explicar que atenderemos a estas 4 otros aspectos de la misma forma y que al contrario, la mayor parte de los pacientes en consulta externa no las
podemos no pesarlas, no se habla de esto y se habla de emocionalmente cómo estamos, cómo venzo mi factor de riesgo, que es el perfeccionismo, cómo intento hacer que esto que tengo, que es en forma traumática del pasado, mejore, cómo hacer que a veces lo que se tiene que actuar rápido porque hay un riesgo más vital, no suponga que la paciente se centre mucho en esto, ¿no? y vea que realmente tiene que modificar ideas, de rigidizar conceptos, ¿no? Estar un poco más flexible en aspectos, ¿no?, alimentarios, y que hay algunas verdades de todo lo que pueden pensar, pero que tenemos que saber que es enfermedad y que no es enfermedad de todo lo que piensan, ¿no? Muy bien, gracias. En cualquier caso, sí que es importante recordar pues que son exactamente esos trastornos mentales graves, como decías, que van más allá, de hecho, de la propia conducta alimentaria, y que casi que la conducta alimentaria podemos decir que es la parte más sencilla a veces de corregir, ¿no?, de revertir. Sí, sí, Muy sí, bien. sí. En esta línea un poco, y retomando un poco lo que veníamos diciendo, desde la asociación tenemos la experiencia de que últimamente, incluso ya antes de la COVID, cada vez estábamos viendo trastornos de la conducta alimentaria en pacientes más jóvenes, ¿no? Muy por debajo a veces de los 12 años, ¿no?, lo que es aquella edad a la que 12-13 en la que normalmente se inician los trastornos de la conducta alimentaria. Cada vez, por desgracia, lo estamos viendo en niños y niñas, sobre todo niñas más jóvenes, ¿no? No sé, al inicio nos has explicado, ¿no?, que ya habíais tenido pacientes más jóvenes, algunos con un diagnóstico un poco más distinto, ¿no?, tipo Argel, pero ¿cuál es vuestra experiencia desde el clínico en este aspecto? Sí. ¿No? ¿Habéis tenido pacientes jóvenes de este tipo? Y si es que sí, ¿qué es igual y qué es distinto respecto a las que son un poquito más mayores, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta, sobre todo que sea distinto? Sí, yo creo que esto es lo que un poco decía Sara. No tengo tan relacionado que sea pospandemia o en la pandemia. Creo que esto ya nos viene un pelín de antes y a veces lo hemos comentado, donde, a ver, de entrada, lo más frecuente todavía es que sea más frecuente el debut en adolescentes a partir de los 14-15 y de adultas jóvenes, ¿no? Es lo más frecuente. Pero está ocurriendo un poco más frecuente que antes, que era un caso cada mucho de que haya pacientes prepúberes. Con 12 tenemos pacientes, con 11, con 10, menos frecuente. O sea, es verdad que es más frecuente que años atrás, aunque la mayor parte del volumen de pacientes sean más adolescentes, más mayores. Y es muy importante un poco diferenciar esto en cosas de formación que a veces hacemos nosotros. A veces la idea que uno puede tener en cómo se expresa o qué pensamientos tiene una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria no es lo mismo, depende de la edad madurativa que tiene, ¿no? Luego, en pacientes prepúberes, que hay menos desarrollo, y luego, salvo excepciones, hay pacientes con 13 años que te explicarán de pe a pa todo lo que sienten, o con 12 y tal, pero puede ser más frecuente a menor edad, ¿no?, 10, 11, 12, que los pacientes vayan sin tantas cogniciones, y que lo que veamos más por un cerebro menos madurativo es más conducta, ¿no?, que sea más el no comer o más... Y también pasan depresiones, o sea, que un niño depresivo con 10 años puede no estar diciéndote que se siente triste y tal, puede estar irritable, dar patadas, enfadado, dejar de querer alcohol, ¿no? Es todo más conductual que cognitivo, que se llama, ¿no? Y es verdad que la madurez cognitiva nos va a permitir estructurar mucho más estas ideas. Luego, no nos tiene que sorprender que si tenemos a los pediatras, un paciente o en la familia, una niña, me sale más siempre en el género femenino, pero bueno, también en niños, y también en esto no tenemos que tener, que también hay casos, ¿no?, que tiene esta, ¿no?, conducta con la alimentación desde la restricción, desde el no querer comer, pero no explica, ¿no? Incluso con la distorsión de imagen, a veces hay menos distorsión de imagen, menos cogniciones y hay más alteraciones de conducta, pero uno puede diagnosticar, que sería la segunda cosa a tener en cuenta en estos casos prepúberes, esta enfermedad sin tener una reducción de peso. Esto a veces a los pediatras les puede hacer difícil diagnosticar. ¿Por qué esto? ¿No? Porque siempre esperamos la reducción de peso, los casos
de inicio, que suelen ser más en anorexia, en infanto-juvenil? Pues porque se espera que en estas edades se recupere peso, se gane peso, o sea, y estancarte de peso ya es un bajar de peso, ¿no? Luego, un niño o una niña que empieza a comer mal, ¿qué tal? Pero el peso puede no ser muy grave, sí que sí nos hace como irnos moviendo de percentiles por donde íbamos, aunque el peso no esté muy tocado, puede también cumplir criterios de un trastorno alimentario prepuber, ¿no? Y además es la edad que más repercusión en la altura y en el desarrollo pondoestatural habrá. Si uno tiene anorexia a los 20 años, pues se habrá desarrollado psicosexualmente como a nivel cognitivo, a nivel de cuerpo y a nivel de altura, bueno, pues el potencial que podía tener esta persona por ser hijo de sus padres, por su alimentación, por lo que sea, pero ya nunca va a bajar de estatura. A nivel médico puede ser mucho más impactante en el desarrollo pondoestatural de esta persona a tener una anorexia a estas edades, que se espera no que te mantengas de altura, sino que crezcas en altura. También en la parte de la regla. A veces hay pacientes que, como nunca han tenido la regla a estas edades, se dejan de hacer pruebas, ¿no? O sea, tenemos que hacer también densitometrías óseas. Entiendo que es una niña de 9-10 años y por el desarrollo de Tanner no parece que tuviera que tener regla, no, pero que sí que tendremos que ir pensando que a lo mejor no tenemos la regla no sencillamente por la edad que tiene, sino también por la repercusión que le está suponiendo en el peso en esta persona. Luego, son pacientes que van con menos ideas, con que la repercusión en el peso puede no tener que ser tan acusada, que puede haber, por el contrario, mayor repercusión médica, ¿no? Porque son edades de crecimiento, de desarrollo y tal, que es verdad que también no quiero alertar, no, una persona que está un año sin crecer por una enfermedad, sea la que sea, un estado de desnutrición, una anorexia, un cáncer, o sea, se hace el pico que no se ha hecho en un año, después se recupera. Es verdad que si una persona está enferma de los 12 a los 22, no vamos a recuperar la altura esta a los 22 cuando lo recuperemos, que hay más afectación en este sentido. Y en igual, Sara, es verdad que luego hay pacientes transversalmente que son muy pequeñitas y realmente tienen los mismos miedos de subir de peso, en verse mal, en qué factores han podido precipitar o no la entrada, ¿no?, en la enfermedad. Todos hemos visto, ¿no?, alguna noticia recién de pacientes muy pequeñas con ya mucha preocupación en este sentido con la imagen y claro, pues el tratamiento que mejor nos iría a todos sería este de la prevención, ¿no? Un poco de que como en edades más precoces, el por qué no lo sabemos, por qué pasa en edades más precoces, si me preguntas, ¿no? Pues hay más presión social, llega más a todo el mundo, hay más riesgo que hay más gente preocupada por la imagen, esto repercute con nuestros hijos, ¿no? Y por lo tanto, pues hasta claro, nosotros hacemos tratamientos, pero todo lo previo, ¿no? A veces cuando intentas trabajar autoestima, esta parte de criticismo de las redes y tal, a veces es como que vamos tarde, ¿no? Porque esto ha calado durante tiempo, ¿no? En algunos pacientes más que otras. Pero... Sí, desde luego, en esto estamos completamente de acuerdo. Siempre mejor prevenir que ¿no? Yo, como última pregunta, Teya, y antes de revisar las preguntas que nos han entrado por el chat y las que nos puedan querer hacer de viva voz, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una familia cuando se encuentra con un caso de trastorno de la conducta alimentaria, sea prepuber o no, a la edad que sea? Bueno, de entrada, pedir ayuda profesional, esto está claro, ¿no? Es verdad que hemos estado en una situación complicada a nivel de recursos o de pensar que se podía atender o no en los ambulatorios de psicología y psiquiatría, en las unidades, ¿no? Pero pedir ayuda sería un poco lo principal y al menos en el ámbito de Cataluña sí que se ha puesto una alerta, ¿no?, a nivel de los ambulatorios de primaria, del auge de estos trastornos para que un poco haya este conocimiento y que puedan hacer una derivación rápida a los centros de salud mental inicialmente, para hacer un tratamiento inicialmente ambulatorio, esto a nivel más práctico en hacer, ¿no?
porque lo que no tendremos que hacer, bueno, ante la duda, consultemos un poco, ¿no? Porque es bueno no frivolizar, no pensar que son cosas de la edad, no pensar que, bueno, que ya se le pasará, no pensar que los adolescentes, bueno, pues ya van, que es verdad que muchos adolescentes tienen insatisfacción por la imagen corporal, ¿no? Pero incluso un adolescente que está muy insatisfecho y hace quejas de su imagen, lo podemos ver normal porque es frecuente o lo podemos ver alterado porque es frecuente. Quiero decir que si tú puedes explicar bien a un adolescente, y a veces esto desde antes de ir al psicólogo, incluso que él sufrirá unos cambios corporales que tendrán un fin, que será una época, y que estos cambios van asociados a una época un poco de acostumbrarse a un cuerpo nuevo que va a dejar de desarrollarse, que no serán cambios continuos, que va asociado a una cierta inestabilidad anímica, y que esto no es lo mismo que frivolizar, que te expliquen que va a ocurrir esto, ¿no? Luego, sí que a veces desde el, ostras, pues no sé, pues vemos que hay un vómito en el baño, pues yo qué sé, pues no pasa nada, o vemos que se siente mal, pues se siente mal, atendemos, no lo frivolizamos y le ofrecemos un poco de ir a un sitio que le ayude, ¿no? Ni el otro extremo que será, pues, de alguna forma culpabilizar al hijo o escandalizarnos un poco, porque si nos escandalizamos mucho de lo que nos dice un adolescente, que gracias que nos lo dice, el adolescente va a dejar de hacerlo también, ¿no? Si lo que me dice me alerta mucho, me hace sentir muy mal, luego está bien mantener una cierta calma dentro de que puede ser angustiante, ¿no? Según qué información recibes por parte de tu hijo o hija o de conducta que ves, pero que sí que sería ni frivolizar ni tampoco entrar en pánico, ¿no? Ser un poco intentar pensar que esta persona de referente te tiene a ti, tiene a los padres y por tanto tenemos que responder como tal, ¿no? Que estaremos allá incondicionalmente ayudándole, que no le podemos juzgar por esto, culpar. Los pacientes no quieren tener una bulimia nerviosa, no quieren tener una anorexia nerviosa. Los pacientes, pues yo creo que muchos pacientes han hecho lo que han hecho pensando que, no sé, que sería la mejor forma de sentirse bien, ¿no? Y a lo mejor era ir a un psicólogo y pensó que como todo el mundo dice que bajando 5 kilos uno está muy bien, pues hace esto. Tampoco es culpa esto si tú vas teniendo esta vorágine de información que te puede, luego es algo, no sé, lícito, ético, que dicen, bueno, pues esto lo hiciste así, pero ahora ya es otra cosa, ahora ya es una enfermedad y no todos los adolescentes que vienen con problema de autoestima, la solución será, como no te gusta esto, cambiarles. Tenemos que trabajar en la diversidad corporal, en que puedan sentirse inseguros en una parte de su cuerpo, en una parte de su carácter, ser más buenos en una cosa, menos en otros, saber nuestras limitaciones, ¿no? Y entrenar un poco a los adolescentes que ser así no es ningún fallo, ¿no? Y que habrá gente que a él se le darán mejor unas cosas que otras y estará más contento de una parte de su físico. Cuando estemos pacientes que tienen que recuperar, no quiere decir esto que cojan una seguridad con su físico, ¿no? Aquí siempre una vez al año vienen a expacientes recuperadas a hablar con los pacientes actuales y muchas veces pone este ejemplo, no os pensáis que recuperarse de esto es estar allá encantada de mí misma. Bueno, habrá días que sí, habrá días que más con mira, pues la cabeza un poco más tal y dices, mira, pues yo qué sé, pues más o menos me tolero, sé mis puntos fuertes, sé mis puntos flojos y esto me permite que me compense un poco, ¿no? Luego, la familia, es muy difícil para la familia y la parte del tratamiento aquí, sobre todo infanto-juvenil, forman mucha parte del tratamiento. Es muy difícil, pero se tiene que estar de una forma que a veces es normal, con razón, y yo hago el grupo de padres de atención al cuidador y los padres lo pasan muy mal porque es muy difícil, pero engancharnos en la parte de los enfados, de que el paciente se niega en algunos aspectos, aquí es la enfermedad, ¿no? Luego intentar ver de sus hijas esta parte sana, que mantienen aspectos no relacionados con la enfermedad y un apoyo incondicional, aunque a veces nos suponga muchas dificultades y mucho trabajo con el terapeuta ¿no? O en grupos o en terapia individual, pues ver más allá un poco de... Le recomendaría, bueno, pues estar vinculados a la CAP también, está claro. Le recomendaría la guía un poco que todos hemos participado, ¿no? De familiares, que a veces también leer solo con calma, que nosotros los clínicos damos mil información, luego uno llega a casa y dice, ostras, ¿cuántas cosas me han dicho que tengo que hacer? ¿No? Y hacer como mucha consulta con el terapeuta, de las dudas, de tal, ¿no? De que aparte de la asociación, el terapeuta le pueda recomendar
esta parte de ver que, ostras, que la enfermedad sea anorexia, o será un cáncer, o será un accidente de tráfico que han tenido, pero que esta parte estará ya sin juzgar y permitiendo que hagan síntomas, a veces digo, es que si pudieran hacerlo, probablemente no lo haría, ¿no? Es su fiebre, ¿no? Y a veces, y no nos enfadamos cuando uno tiene fiebre, en plan, ¿por qué no te concentras en no tener fiebre? Bueno, pues uno hace lo que puede y a veces poder hacer más o menos, siempre tenemos que pensar que el paciente hace el máximo posible para recuperarse, porque si no, estamos, pero que recuperarse de esto también es difícil y supone que a veces no les apetezca recuperarse, ¿no? O pasen por fases que sea muy difícil, ¿no? Sí, sí. De hecho, es un elemento común, ¿no?, que tienen que tener en cuenta las familias y también los afectados, ¿no?, que a menudo falta un poquito de conciencia de enfermedad que decimos, ¿no?, y puede costar un poquito mantener, ¿no?, esa motivación por salir adelante. Sí, y la verdad es que el papel de los padres, porque al final nosotros sí que les decimos lo que tienen que hacer, pero también tienen que hacer la parte alimentaria ellos, ¿no? Luego a veces tú haces muy vínculo con los pacientes porque hay un espacio muy de trabajar emociones, cómo te puedes sentir mejor y tal, pero no somos nosotros también que luego tenemos que hacer esta parte desde el tratamiento, ¿no? De dar antibiótico, que sería dar la alimentación, ¿no? Luego esta firmeza con la enfermedad y esta empatía con tu hija, a veces entiendo que es un equilibrio complicado, ¿eh? Pero sí, nosotros también poníamos líneas rojas en que toca ingresar a la vez que esto no suponga ningún enfado por el terapeuta, ni por el padre. Muy bien. Entonces, a modo de resumen, Taya, un poco con esta última pregunta que nos has contestado. Por una, podríamos decir que cuando decimos que trabajamos autoestima, ¿no?, y que hemos trabajado autoestima a los pacientes para que se sientan mejor y tal, se trata de que se acepten, ¿no? Entiendo que la clave es la aceptación de uno mismo, darse permiso para ser como es uno y aceptarse con virtudes y defectos y con cosas que me gustan y con cosas que no. O sea, que una buena autoestima no quiere decir que me tenga que gustar todo de mí porque en realidad no es realista, ¿no? Sí. Y también me quedo de todo lo que nos has comentado en algo que nosotros también insistimos mucho, ¿eh?, en el hecho de que las familias, ante una sospecha de un trastorno de la conducta alimentaria, es importante ser prudente. O sea, es preferible pecar de prudente, ¿no?, y consultar y pedir ayuda para, en cualquier caso, mejor descartar la posible existencia de un trastorno de la conducta alimentaria, pero en cualquier caso no dejarlo pasar, porque si dejamos pasar, podemos seguir acabándonos encontrando un problema grave, porque al mismo tiempo, ante esta sospecha, también es importante mantener la calma, ¿no?, que parece muy obvio y muy tranquilo, pero bueno, que recuerden que para eso también estamos desde acá, ¿eh?, para darles este apoyo y este acompañamiento. Y también has hecho algo que nosotros también insistimos mucho y que me gusta mucho, que es muy bonito, ¿no?, que es el hecho de que siempre a todas las edades, pero claro, la franja infanto-juvenil aún más, ¿no?, un trastorno de la conducta alimentaria se supera haciendo un trabajo en equipo, ¿no?, entre la persona afectada, el equipo terapéutico y la familia, ¿no?, que es indispensable que confíe en vosotros, que colabore, que os pregunten todas las dudas que tengan, todo aquello que no entiendan, ¿no?, que vosotros estáis ahí para eso, que sois muy expertos en TCA y que por tanto la mejor voluntad para las familias es pues eso, que colaboren, ¿no? Vamos a definirlo así. Muy bien, pues si te parece, Tella, si os parece a todos, vamos a revisar las preguntas que hay en el chat. Dejamos un minutito por si alguien más quiere hacer algún envío a voz. Y vamos a ver, nos preguntan, Teresa nos hace una pregunta. ¿El turno de preguntas también se registra? Sí, las preguntas también las vamos a dejar registradas, ¿de acuerdo? Preguntan también, ¿qué opinan sobre la indicación de tratamiento farmacológico antidepresivo en la anorexia nerviosa? Ya que algunos psiquiatras abogan por el uso en general de un SIRS, por ejemplo, sertralina. Vale, sí, a ver, no hay ningún fármaco que tenga la indicación como fármaco que cura la anorexia. Esto es así. Pero por contra usamos bastantes tratamientos farmacológicos en esta enfermedad, ¿eh? Con esto quiero decir, hay pacientes que hacen todo el tratamiento sin medicación y no está mal indicado y habrá un grupo de pacientes que realmente el tratamiento Princeps de estas enfermedades es el tratamiento psicológico y psicoterapéutico, ¿eh? Añadiendo más o menos a la parte de alimentación en casos donde esto está alterado, recuperación de peso, control vómitos, tal, y añadiendo, ¿no?, la parte de tratamiento farmacológico.
yo sí que os diré que en una unidad como la nuestra, un alto porcentaje de pacientes lleva medicación. ¿Por qué? Si la anorexia no hay, o sea, los estudios nos dicen que no hay un fármaco que cure esto. Si curara esto, lo pondríamos el día 1, ¿no? Pero sí que he recomendado cuando la gravedad de la enfermedad, al final es una enfermedad que a veces les decimos, es como que si hay muchos pacientes que han podido tener antecedentes de bullying, pero la misma enfermedad es como, ¿no?, una situación de bullying constante, devalúa mucho a la persona, juzga mucho a la persona, culpa mucho a la persona, son pensamientos obsesivos de forma muy insistente, depresivoides también. Luego, el hecho que esta enfermedad genere toda esta vorágine de pensamientos y de ansiedad y el tratamiento encima lo pueda inicialmente empeorar, porque al final pensar que hay conductas en la alimentación que alivian al paciente, esto no lo cura y tal, pero te dicen, mira, pues haciendo esto me alivia, la restricción me alivia, no quedando con los amigos me alivia, haciendo conductas purgativas, luego el tratamiento, que no irá solo de esto, pero en parte tendrá que mejorar esta conducta, lo que hace es exponerle a una situación que por algo lo ha evitado, ¿no? Y la ha puesto en una zona muy de riesgo, pero al final un poco de confort, porque si no me enfrento bajo la ansiedad y es un círculo vicioso. Luego el paciente, nosotros explicamos, inicialmente puede ser que empeores, ¿no? Y porque una parte del tratamiento sea exponerte a algo que tú has evitado, ¿no? Luego, en esto respondo, o porque la misma enfermedad genera muchos pensamientos de estos, que al final podrías diagnosticar, aparte de la anorexia, casi una depresión, o aparte de un trastorno de ansiedad, o porque a veces tienen ambas enfermedades, ¿no? O tienen un trastorno obsesivo, o porque la situación del tratamiento, aun la psicoterapia y todo el manejo de la ansiedad no farmacológica se puede hacer, ¿eh? Cómo me conciencio, cómo cambio de pensamiento, cómo hago que este pensamiento sea menos rígido, más flexible. Si esto da mucha clínica de ansiedad, depresión o obsesividad, el fármaco no cura los síntomas príncipes de me voy a ver bien, me va a dar un poco miedo subir de peso, no, pero sí que estos síntomas que pueden inducirse un poco por el tratamiento, por la misma enfermedad, se pueden amortiguar un poco, ¿eh? Y los iniciales indicados serían más los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Esto sí que se tiene que evitar en estados de mucha baja desnutrición, porque la desnutrición encima aumenta la clínica obsesiva, aumenta la depresión, y aquí entiendo que a veces los pacientes pueden cumplir criterios de 4 enfermedades, cuando a veces la recuperación de peso puede empeorar, me veo mal y tal, pero puede mejorar el ánimo, puede mejorar la reactividad o estar menos obsesivas. Es verdad que el momento de iniciar un antidepresivo tiene que ser un momento que no hace falta tenga una recuperación de peso completa, ni mucho menos, pero que sí que no tiene que ser un estado donde el paciente está enlentecido no por una depresión, sino porque está desnutrido y no está alimentándose nada bien. Gracias, Tea. Tenemos otra pregunta. Nuria pregunta, al igual que se han ido viendo con el tiempo otros tipos de TCA como la ortorexia, vigorexia, veganismo, bueno, el veganismo no sería un TCA, ¿no? Sería más un estilo de alimentación o de vida. Hoy en día, con el aumento de problemas de intolerancia alimentaria, donde también se pueden esconder los TCA, me gustaría preguntar si se están teniendo en cuenta como factor de riesgo. O sea, en este caso, sí, dentro de los factores de riesgo para tener un trastorno de conducta alimentaria, hay muchos, ¿no? Pero sí que hay un factor precipitante claro, que es el iniciar algún tipo de dieta, ¿eh? Y esto ha sido uno de los auges del trastorno de conducta alimentaria en los últimos años, que más volumen de gente se ha puesto a hacer dietas. Se ha desmedicalizado la dieta, o sea, se ha sacado de la recomendación de enfermería y de los médicos en hacer dieta, y a más gente haciendo dietas, más riesgo hay que una proporción de esta gente acabe haciendo un trastorno de conducta alimentaria, o sea, se acabe obsesionando, perdiendo el control de esa situación, realmente con otros factores añadidos a solo esta dieta. Por lo tanto, esto sí que supone que da igual el tipo de dieta. Yo tengo pacientes que sí, pues para empezar una dieta vegetariana o vegana, sin el objetivo de bajar de peso. O sea, los pacientes
habrá quien sí que hace una dieta para bajar de peso porque tiene complejo de no sé qué, esto que estábamos hablando, voy a controlarme, y hay alguna temática un poco parecida, mucho menos obsesiva que lo que supone tener un trastorno de conducta alimentaria, pero hay pacientes que no, que sencillamente te dicen, es que yo quería hacer esto, algo le activó, o sea, esto supuso una bajada de peso, y en el bajar de peso, aunque no fuera el objetivo de esa dieta, han empezado pues a más, ¿no? Os decía, a veces intervenciones de los 4 muelas del juicio, que suponen papillas unas cuantas semanas, ¿no? O sea, intervenciones mandibulares, situaciones médicas, a veces estas edades, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Una enfermedad que supone a veces estar pues encamado, con el hígado tocado, comiendo mal, a veces cualquier motivo que te haga bajar de peso en unas características concretas de una persona puede suponer un riesgo. También sabemos que hay más riesgo de tener trastorno de conducta alimentaria en personas que han tenido que tener una especial atención a la alimentación. En diabetes mellitus es más frecuente, en pacientes con celiaquía es más frecuente, pero no porque hagan, o sea, la dieta de celiaquía la tienen que hacer, pero cualquier cosa que te centre un poco la alimentación, añadiendo otros factores, puede suponer, ¿no? Luego, a la pregunta, está claro que toda la parte de la comida saludable, ¿no? de la alimentación, de diferentes recomendaciones en la alimentación, de, bueno, hay situaciones que puede ser por una situación, o sea, por una idea más esto de ético, de los animales o del medio ambiente, puede dar un cierto riesgo. Ahora, por suerte, no todas las personas que empiezan una dieta vegetariana o vegana, pues enferman de esto, como no todas las personas que hacen, no sé, pues una dieta que han visto esa semana, pues enferman, por suerte, pero claro, a más volumen de que todos estemos más modificando un poco la alimentación de una forma más así arbitraria, pues es un riesgo, sí, sí. Muy bien. Como se van entrando preguntas y nos pasamos ya un poquito de la hora que teníamos prevista, si os parece bien, responderemos... Intolerancia. Bueno, espera, Sara, que pone también lo de intolerancias. Bueno, lo he añadido aquí, es verdad que a lo mejor no lo he dicho. Pues sería otra. A ver, si una persona tiene una alergia, está claro, o una intolerancia alimentaria, pues tendrá que hacer la alimentación excluida de este alimento, pues un poco por salud. La otra cosa es que a veces se hagan barridos ¿no? de ver qué alimento lo tolero mejor o no, y esto no tenga una repercusión médica sobre la persona y no haga falta realmente hacer este estudio si uno no tolera. A veces pues, la gente, pues si se quita el gluten, si no, claro, esto cada vez se ve algo más frecuente cuando a nivel de recomendaciones médicas puede ser no lo más adecuado. Es decir, que si esto está prescrito por una persona que es médico y que recomienda quitar algunos alimentos ¿no? de la dieta, pues adelante, si esta persona tiene que beneficiarse, pero no es lo mismo esto en una edad adulta, una persona que, ostras, creo que esto lo tolero peor, no me sienta tan bien y tal, que una dieta puesta a un menor de edad, que tiene que haber pocos motivos para tener que hacer esto, ¿no? En una época de desarrollo, de cambios corporales diferentes, que donde realmente el riesgo tiene que ser tener un sobrepeso, una obesidad, e incluso las recomendaciones de cómo manejar un sobrepeso, una obesidad en un adolescente tienen que ser de unas características más concretas, permitiendo algunas cosas, siendo flexible en otras, no a lo mejor prohibiendo, ¿no? Porque a veces estas campañas, y ahora que hacemos también ¿no? la mesa de diálogo un poco con esto, se ha visto que son poco, acaban siendo, en algunas ocasiones, el paciente no se engancha tampoco a esto con tanta prohibición, sino que el flexibilizar también de qué forma hacemos esto de un punto de vista pues, de salud y no de estética, pues cambia mucho. Luego realmente tiene que ser, hombre, si me doy intolerancia, he dicho a esto y esto y esto, pues también te pone en riesgo, porque tú tienes que reducir unas cosas y una persona, pienso yo, en lo que dice Nuria, muy obsesiva, que luego ya piensa que no me ha salido en la analítica, pero también este alimento y se engancha, también podría ser. Imagino que poco frecuente, pero yo algún caso he visto de algún paciente de que a raíz, tengo en mente, de un Helicobacter pylori, esta infección, ¿no? De una gastritis y que le modificaron un poco la forma de alimentación, ya ha recuperado de esto, continuó y fue añadiendo, y no tenía ningún interés en bajar de peso, pero fue añadiendo más alimentos en que podía protegerle su estómago y acabó haciendo anorexia. Sí, sí.
como a través de una pérdida de peso, alguna alteración alimentaria involuntaria, también se desarrolla el trastorno. Si os parece, esperemos que no introduzcáis más preguntas. Si tenéis alguna pregunta nueva... Las puedo ir contestando también. Bueno, que si me las mandas o así también puedo. O sea, posteriormente desde acá podemos hacer las consultas, pero sí quedarían un par que son muy concretas, de hecho, ¿no? Teresa pregunta si cuando hablamos de hospitalización domiciliaria, además de asesorar a las familias para que en casa lleven pautas, etcétera, si requiere visitas de psiquiatras y psicólogos o profesionales a casa, ¿no? Si el psiquiatra o psicólogo va a casa. Claro, ya digo que aquí no tenemos ahora un paciente todavía en hospitalización domiciliaria, pero esperemos que en breve se pueda organizar y a montar. Pero supone esto, o sea, el paciente tiene que recibir diariamente una visita de profesional, sea un psiquiatra, sea enfermería, sea... Sí, estás ingresado y por tanto nosotros de lunes a viernes pasamos la planta, ¿no? Con nuestros pacientes, pues sería que esta atención también estuviera, ¿eh? Y añadiendo que también hay una parte de enfermería importante, ¿no? En estos aspectos, pues que puede incluso en el tema de comidas en el domicilio, en cómo psicoeducar a la familia en este sentido, ¿no? Que a veces tenemos dificultades que los pacientes generalicen lo que hacen aquí en las casas, ¿no? O sea, hay una parte de realmente hacerlo en vivo que puede ser mucho más beneficiosa, sí, pero con visitas, sí, diarias, sí. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Es un poco que en lugar de que el paciente vaya al hospital, ¿no? Que es un entorno, pues eso. El hospital va, ¿no? O la acción terapéutica va a casa, ¿no? Y por último, pregunta Ana de la Negrez, muchas gracias. En caso de malnutrición o riesgo de malnutrición, ¿utilizáis inicialmente suplementos nutricionales como fórmulas hipercalóricas? Y por último, ¿evitáis que los pacientes conozcan su peso en las sucesivas consultas o se lo decís? Vale. A la primera, a ver, realmente la mayor parte de las veces puede ocurrir que hay una paciente que pueda tener que estar, no sé, en una UCI con una sonda nasogástrica, pero 99% de los casos no se utiliza inicialmente estas fórmulas, ¿eh? O sea, la idea un poco es que el paciente vaya venciendo el miedo a la alimentación comiendo comida. Es verdad que si hay un estado de malnutrición no vas a dar muchas opciones en que el paciente, si no es capaz de hacerlo, nosotros trabajamos en que ofrecemos que de las cantidades que se tendrían que comer, pues una parte de esa comida inicialmente, no se pone toda la comida que tendría que comer una persona, ¿no?, recuperada, sino haga unas pequeñas cantidades. Si esto les es difícil hacerlo con comida, se da el suplemento, pero siempre intentando trabajar el miedo, ¿no?, hacia esta comida y vamos aumentando pues estas cantidades de comida y realmente si les cuesta mucho en forma de la comida, pues se añade como esta parte de suplemento, pero no inicialmente ni consulta externa, decir, bueno, pues en la cena que la haga de batidos, por ejemplo, esto no lo usamos inicialmente. Ya os digo, cuando están ingresados al hospital de día, si una parte de la comida pactada que tenemos les es difícil comerlo con comida, se da la relación energética de lo que nos ha comido con estas fórmulas. Pensar que al final recuperar el peso a base de batidos no es una buena recuperación para nosotros. El peso lo puedes tener bien, pero tú haber no podido desencallar un poco esta necesidad de evitar, ¿no?, la alimentación y que te aleja mucho de una recuperación, ¿no?, completa del trastorno alimentario. Y, bueno, evitáis que los pacientes conozcan su peso. Yo creo que aquí somos los bichos raros. No sé, en esto sí que funcionamos un pelín. Te contesto que de todo un poco. Inicialmente nosotros sí que trabajamos no teniendo que esconder nada a los pacientes. Y esto en las unidades yo que tengo muchos compañeros por ahí, trabajan bastante con no saber el peso. Nosotros nos pasa que preferimos hacer unas recomendaciones y luego ver si tenemos que hacer algunas prohibiciones, pero de entrada sí que prohibirle a alguien saber su peso, no sé, yo de entrada me molestaría, ¿no? Luego sí que decimos, mira, escolta, yo no soy quien para prohibirte nada, también a lo mejor a los 12 años no, pero a los 16 cogen, se van a la farmacia, se pesan y con ropa, con zapatos, no sé si tenemos que estar escondiendo un poco el peso, ¿no? Sí que les decimos que no sería, o sea, que será una parte de la recuperación de la enfermedad, pero que no sería
la base donde tendríamos que ponernos. Hoy que está claro que tenemos que hablar de recuperación de peso, muchos ingresos son para recuperar peso, está el tema médico, la regla, tal, y no podemos tampoco hacer como que no se habla de alimentación y comida y peso en esos trastornos. Tenemos que hablar de muchas otras cosas, pero la idea es que de entrada nosotros trabajamos con la recomendación, que si son pacientes que tienen que recuperar peso, recomendamos no verlo, es decir, déjalo en mis manos y te lo voy llevando, cuando quieres saber te lo digo, pero no lo veas a cada visita. De entrada nosotros lo hacemos en las visitas de consulta externa, los últimos 5 minutos de la visita es el peso, o sea, porque si no, incluso le cuesta al terapeuta no estar centrado en esto, si el paciente llega, se pesa y tal, toda la visita, se hace toda la intervención que se tenga que hacer y al final de la visita se pesa, se tiene que hablar algo del peso, de bien o mal, o que reforzamos, pues se habla. Y damos recomendaciones. Hay pacientes que necesitan dentro de su control que no les quite, si se pesaban 50 veces en casa y ya les has quitado la báscula, a lo mejor pesarse una vez a la semana es un logro, ¿no? Y dices, bueno, pues de momento lo vamos viendo si cada peso es un estrés, una angustia y tal, y hay pacientes que dicen, yo lo paso mal, pero lo paso peor, o sea que en esto somos algo flexibles. Y luego sí que hay pacientes que les decimos, mira, lo hemos probado, haciéndolo así, vamos a hacer un par de meses, que lo llevamos nosotros, te vamos diciendo cómo vas, confía, ni te dejaremos estamparte para abajo ni para arriba. Bueno, es una de las guerras que luego haciendo esto a veces cuesta quitarle la oportunidad de saberlo, pero de entrada sí que somos flexibles, de entrada pensamos que el paciente tiene que poder, es un dato antropométrico de su cuerpo y el negarlo de entrada nos cuesta un pelín. También con esto haces vínculo, ¿no? Y tú le explicas opciones, que mira, pues lo haremos así. Si vemos que esto supone tal, cambiamos de plan. Vale, como que ya has avisado que... Pero, en general, en muchas unidades se trabaja sin ver el peso. Muchas gracias, Bella. Creo que hemos contestado todas las preguntas del chat. Creo que ha sido más que interesante escucharte. De hecho, ya estamos recibiendo buen feedback, ¿no? Y buenas palabras desde el móvil, ¿no? Desde el WhatsApp. Y reiterar el agradecimiento, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De que es muy intenso, ¿no? Estáis trabajando mucho, que nos hayas podido proporcionar este espacio, este tiempo para resolver estas cuestiones y compartir tu conocimiento, pues es de mucho agrado, ¿no? Es muy útil, ¿no? Además lo dejaremos grabado de manera que todo lo que nos has explicado seguro será de mucha utilidad, no solo para quien está conectado ahora, sino para quien pueda visualizar posteriormente la charla. Y bueno, creo que hablo en nombre de todos cuando creo que ha sido muy interesante. Ha sido un placer por mi parte. Y ya por último, pues recordar a las familias que cualquier duda que tengan, ¿no? Que se pueden poner en contacto con nosotros, que desde acá pues estamos para ayudarles. Pues muchas gracias, Sara, y pues, sí, contar conmigo por lo que necesitéis, que aquí estaremos. Y ánimo a todos, sí. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Bella. Un abrazo a todos y nos vemos. Adiós. Adiós.